Bienvenidos entonces a la clase final del taller de geometría, en donde vamos a resolver ejercicios, donde vamos a aplicar el contenido visto a través de todo el taller, ¿sí? Entonces, voy a dar 2 minutos para resolver este primer ejercicio y seguimos con el resto, ¿sí? ¿Te parece, estimada? Sí, profe. Esa. ¿Cómo vas? Es que estoy un poquito perdida con tanto de que dice vector. Sí. Dice el punto A tiene unas coordenadas 8, menos 2. Se Sí, le aplica una traslación, ¿sí? Según el vector, menos 4,0, 4,0. ¿sí? Y ahí se Sí, obtiene el punto P, ¿cierto? sí, y Cuando a eso un en vector el... se le aplica una traslación, un vector de traslación, ¿qué se hace con esos vectores? ¿Con esos puntos? ¿Cómo? ¿Cómo se le aplica la traslación al vector A? ¿Qué operatoria se hace para aplicar la traslación? La resta. Claro, pero en este caso se restan, pero es una suma de los vectores, ¿te acuerdas? Sí, Que para aplicar la traslación es que yo le sumo un nuevo vector. Entonces, ¿cómo quedaría el vector P? 4, menos 2. Muy bien. Luego dice si al punto P se le aplica una traslación B. Entonces, ahora el punto P
que es 4, menos 2, se le va a aplicar una traslación de vector b, que, ¿la sabemos? No. Y se obtiene el punto menos 2,7. ¿Cuáles son las coordenadas del vector b? Ah, ya, ahí no había entendido. Ya. Sería menos 2,7. De 4 para que te dé, de 4, Menos menos 2 para que te dé menos 2,7. ¿Cuánto tiene que ser el vector? mm, 2,7. ¿Qué tienes que plantear ahí? El primero tendría que ser menos, menos 6. Muy bien, menos 6. ¿Y Y el para que otro? el otro me dé 7, 9. 9. Muy bien. Ah, Pero ojo, lo que tendrías que haber hecho es plantear una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación que tendrías que plantear? eh, la de... Que a 4, mm, ¿qué le va a pasar a 4? Le voy a sumar una cantidad, ¿y cómo va a quedar esa menos, cantidad? Menos 2. Y el otro menos es 2. que a A menos menos 2, 2 se le va a sumar una cantidad que tiene que quedar en 7. entonces ahí despejamos, restamos 4 a ambos lados, me queda menos 6. Sumamos 2 a ambos lados y me queda 9. ¿Sí? Alternativa A. ¿Sí? ¿Qué Sí, tal el ejercicio? ¿Bien? bien. Estuve bien hasta el último punto donde dice traslación según B, ahí me confundí, pero lo otro sí lo hice. Ya, Ahí súper. fue donde me confundí. No hay problema. Recuerda siempre hacerte un dibujito, algo que represente lo que va a suceder, ir colocando la información, ir esquematizándola en tu cuaderno, ¿ok? Sí. Ya vamos a seguir. Siguiente ejercicio. 2 minutos.
Me dio 18. Dame un segundo y revisamos al tiro. Ya. Ya, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué planteaste? ¿Con qué contenido se puede resolver esto que está aquí? El techo yo lo relacioné a un triángulo. Muy bien, ¿cierto? Un triángulo, excelente. Un triángulo Entonces con un usé la... subtriángulo acá adentro, ¿cierto? Ujú. Y líneas paralelas. Entonces, ¿con qué se resuelve esto? ¿Qué Mm, aplicaste aquí? usé la fórmula del triángulo. ¿Qué fórmula del triángulo? ¿Para qué? La de... Ah, pero es que esa es área. ¿Te preguntan por el área? No. Em, No. ¿Qué te preguntan? el, el- ¿cómo se llama? Las La vigas de altura, madera, el es la alto. altura, ¿cierto? Un alto de las vigas de madera, ¿cierto? No la altura del Ujú, triángulo porque esa ya está calculada, ¿cierto? ujú, Sino la altura de las vigas de madera. Si no es con el área y con el perímetro tampoco, ujú, porque son los lados, ¿cierto? ujú. ¿Cómo lo pudiésemos resolver? ¿Te doy tiempo de nuevo Mm, o quieres que te ayude? es que se me ocurre algo donde dice eje de simetría, pero el tema es que no sé cómo plantearlo. Dice, em, la casa tendrá un ancho de 2 metros de tal forma que mirada de frente tendrá un eje de simetría. ¿Qué significa un eje de simetría? ¿Qué hacía un eje de simetría? Que es como un equilibrio, se podría decir. Claro, equilibrio entre qué cosas. ¿Qué es lo que quiere decir que se mantiene en equilibrio? Es decir, que es igual. ¿Qué quiere Ujú. decir que es igual? Si tú la miras de Que, frente, dice que hay un eje de simetría. ¿Qué información nos da eso de la imagen? que va a ser, ay, ¿cómo se puede decir? Mm, como que va a haber como la misma altura a ambos lados, o sea, va a estar como, o sea, simétrico, o sea, como la medida, no sé cómo decir. Claro, algo así, que va a ser simétrico. ¿Pero qué va a ser simétrico? El eje de simetría, ¿sí? Quiere decir Las que vigas. esto, claro, va a cortar esto en la mitad, ¿cierto? Ujú. Justamente en la mitad. Entonces, que esto si mide 120, ¿cierto? ¿Cuánto mide este pedacito? 60. 60. Y este también mide 60 Ujú. centímetros. Y si esto mide 2 metros, ¿cuántos centímetros son? Dos, 200, 200. 200, ¿sí? Entonces, ¿cuántos centímetros son lo que le falta aquí para completar? 15. Tenemos 120 en total, ¿cierto? Ah, para completar el, ya, Claro, y esto se separa en dos, que sería 100 y 100, ¿cierto? Tiene un sí. eje de simetría. Corta en la misma parte, de la misma forma. Corta en dos, Ujú, en la mitad, ujú, simétricamente. sí. A lo mismo a la derecha que a la izquierda. Entonces, Ujú. ¿cuánto tiene que valer ese pedacito que falta? Mm, podría ser 15 porque como el 30 es como el completo de esa parte del techo. Y Sí, como pero tiene que ser esta parte de aquí, ¿cuánto tiene que medir todo esto? Mide 100. Esa parte de eh, ahí mide 60. ¿Cuánto 60, mide esta parte de aquí? 40. 40, ¿cierto? 40.
Y me preguntan, me dicen que esta altura es 30 y me preguntan por esta altura. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué contenido pudiésemos ocupar para poder calcular eso? ¿Rectángulo? Son rectángulos, ¿cierto? Pero Ujú. ¿qué contenido que pudiésemos aplicar aquí en los rectángulos? ¿Podríamos De, aplicar el teorema de Tales? sí. ¿Y cómo se aplicaría? En ese caso, podría ser, no. Mm, Separémoslo en triángulos, ¿cierto? Tú dijiste triángulo. Coloquemos el triángulo paradito. Dos triángulos, ya, pero ya con uno ya me sirve. Esta base del triángulo, ¿cuánto mide? 30, 30. ¿cierto? Y aquí está separado y esto mide X, ¿cierto? Ujú. ¿Tenemos más información? La, como la base, la altura. La altura, Sí. muy bien. Eh, ¿Cuánto mide la altura? Todo esto. ¿Qué es? Eh, Ahí están los 90 grados. es 100. 100, 100. ¿Y tenemos más información? Mm, no. ¿Y que esta primera parte no mide 40? Esa parte 40 y la de abajo 60. Claro, está abajo 60. Listo. ¿Qué puedo armar con esto? ¿Puedo armar algo? No. Ecuación. ¿Una ecuación o una razón para armar una proporción? Teorema de Tales. Eh, Hay dos líneas que son paralelas. ah, eh, o sea, se hacen dos paralelas y habría, o sea, aparte de que se copia la información, ay, ¿cómo era? Una razón es una comparación entre dos cantidades. ¿Qué cosas se tienen Sí, que sí, sí. comparar? El ¿Qué cosas puedes comparar? Si quieres, sepáralo en dos triángulos. ¿Cómo sería? 60 seco. Sería el triángulo chiquitito y el triángulo grande. Es El 40 se compara con el 60 muy y bien. el 40 con el 60. Mira, ahí lo sí, separé en porque los dos son, triángulos. sí, porque uno es con el gran, ya. El 40 se compara con el 100 y el 30 se compararía con el otro, que es 40 el es a 100 como X es a 30. 30. Entonces paso multiplicando el 30, me queda 40 por 30 partido en 100, ese a X. ¿Qué puedo hacer ahora? Quitar ceros, Quitar ceros. ¿Cuántos ceros? todos. Todos. Muy bien. 2 arriba, 2 abajo. X es igual a 12. 12. ¿Sí? Te estaban preguntando por la altura, pero ya te estaban dando información sobre este lado que mide 100 y que este mide 30. O sea, ya tenías una proporcionalidad y acá tienes lados Mm, paralelos. Se puede decir 100 es a 30 como 40 es a X, o 40 es a X como 100 es a 30, o como hiciste tú, 40 es a 100 como X es a 30. ¿Sí? Cualquiera de las fórmulas está bien. ¿Entendió? Me tupí. Es que es más simple cuando no es en clase porque no es como la me imaginé. Claro. Ahora, ¿cómo tienes que ir a resolver la prueba? Decir, este contenido me sirve para aplicar, tú dijiste, pensaste en perímetro.
Tendrías que haber descartado perímetro. Perímetro no me da la posibilidad de saber cuánto mide ese lado, Ujú. ¿sí? Luego, área tampoco me sirve porque no me están preguntando eso, no me están preguntando lo que se ocupa, ¿sí? ¿Qué más? Luego, vectores, no tiene nada que ver vectores aquí. No. Homotesia tampoco, vas descartando. ¿Qué te queda? Teorema de Tales, semejanza. ¿Podemos con eso? Sí. ¿Te das cuenta? Vas haciendo tú mismo un checklist, Ujú. ¿sí? Para ver qué contenido se puede resolver, con qué contenido me permite resolver este problema, ¿sí? Cada vez que veas dos líneas paralelas y te hablen ya sea de los ángulos o de las distancias que conforman sus lados, es decir, que sus lados van a ser proporcionales, armas el teorema de Tales, ¿sí? Ya. Si Sí. hay paralelas, sí o sí va a haber proporcionalidad. Esa es la idea de las paralelas, porque es lo Ya. mismo pero más arriba, es lo mismo que pasa con los vectores, es lo mismo pero más largo, ¿cierto? O más pequeño. Ujú. Ya, vamos a avanzar. 2 minutos también.
Profe, Sí, estoy teniendo un problema de dígame, que no me entra. ¿qué cosa no le entra? El tema es que entiendo la materia, pero no me cuesta como llevarlo a la actividad. Ya, aplicarlo. Estaba pensando en que si es un triángulo rectángulo, puedo usar la fórmula del triángulo, pero el ¿Qué tema es fórmula? que la de perímetro. La de perímetro. Ujú, Ya, pero me faltan valores. sí, No tenemos valores, ¿cierto? Para calcular el perímetro. No sabemos cuánto vale X. ujú. ¿Qué contenido pudiésemos aplicar para conocer el valor de X? Ah, no, eh, no tampoco. Eh, no tampoco. Como te dice tampoco. Mm, teorema de Tales tampoco. ¿Por qué no? Es que, o sea, tienen que haber dos paralelas, pero hay una en diagonal, Hay una diagonal y no hay paralelas. solo una. ¿No se hará suficiente con esas paralelas? Ah, y se forma hasta arriba, ¿no? En el Sí, 16. así es. ¿El 16 Mm, con quién lo comparas? el 16 lo comparo con el 9. Muy bien. 16 es a 9, ¿cómo? ¿Cuál sería la otra razón que puedes tener? Mm, como 16 es a X o 9 es a X, porque como un cuadrado es lo mismo, ¿no? Claro, pero ¿esto cuánto mide? 16 es a X, pero está bien el X, ¿cierto? Pero ¿y el 16? ¿El 16 de esa cantidad? Es que no puede ser la mitad porque no está en medio y no se sabe, No podría se ser. sabe, no puedes asumir esa información. Muy bien. Entonces, mm, ¿cómo podríamos medir esa cantidad? Podría ser como 16 menos algo, Muy bien, menos qué. ¿Cuánto mide esto? menos X, Muy bien, porque esto mide X. Entonces esto de acá va a ser 16 menos menos X. X. Listo, señorita, tiene su razón. ¿Y eso qué me va a dar? ¿Qué resultado me da eso? ¿Es la pregunta? No, No. ¿Con qué obtenemos con eso? X. Que es el lado del triángulo, o sea, del cuadrado, ¿cierto? Triángulo. Y ahí se puede sacar lo otro. Y ahí se puede sacar el perímetro. Ojo, que esto es normal en el DEMRE, tener que aplicar dos contenidos, uno para llegar al otro, Ujú. ¿sí? Si te estás dando cuenta ya. Profe, y ahí multiplico cruzado y después lo desarrollo normal, ¿no? Así es. Multiplico, ya, y después el resto. Bueno, Y luego resuelves tu ecuación. ya. Muy bien. Entonces, cada vez que vea dos líneas paralelas y le estén hablando de distancias, de los valores, y le dan dos distancias, dos valores donde usted pueda armar una razón, usted ya tiene que intuir que se resuelve por teorema de Tales. Bueno, sí. 144 menos X partida en 16. ¿Cuánto le dio?
O sea, la expresión me quedó como 144 menos x dividido en 16 igual a x. Menos x, me suena a falta de paréntesis eso. ¿Cómo multiplicaste? Cruzado. Ah, Ya, pero se multiplica todo. Ya, entonces 16 menos 16x. muy bien. Y es 9 por 16, que son los 144 menos Menos el x que 9x. son 9x. Muy bien. Paréntesis ahí, ¿por qué va un paréntesis ahí? Porque es término a término. Muy bien. Y todo eso es un término, todo eso es un componente. Entonces tengo que Ajá. multiplicar por todo eso. Muy bien, por eso le coloco un paréntesis. Y aquí, ¿puedo igual dividir el 16 en el 9x o eso no se debe? O sí se puede. ¿Por qué dividir el 16 en el 9x? ¿Por qué los Es que, dividirías? es que como queda 100, x es igual a 144 menos 9x partido en 16. Te queda 16x, ¿no? A ver, lo voy a empezar a escribir. Te Porque queda, multipliqué eso cruzado, te el queda 9 por cruzado el y otro. te queda 16x, ¿cierto? Ujú. Y lo otro es 16 por 16, perdón, 16. 9 por 16 menos x. Te queda 16x menos 144, o sea, es igual a 144 menos 9x. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Por qué quieres dividir? Ah, me confundí con el otro. Es que lo hice el otro que multipliqué el 9 por el 16 menos x y el otro 16 que quedaba ahí lo dejaba como dividiendo abajo. Nada que ver. Por eso, nada que ver. Ya. ¿Cómo se sigue esto? ¿Cuál es el paso siguiente? El menos 9x lo paso al otro lado sumando. Bueno, pues súmalo. Ya. Y eso me da una cantidad de 25x. Es igual a 144. Y Vamos por la ahí tabla el del 25. 25 lo paso dividiendo. Sí, muy bien. Se hace la tabla del 25 con el método que le enseñé. Y eso se pasa dividiendo. Me queda 5 con 5,76. Muy bien. ¿Listo? ¿Terminó? ¿Y? ¿Alternativa Ah, entonces? no, 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 no. Ahora falta sacar el perímetro. Muy bien, excelente. Imagínense usted dice terminé. ¿Qué alternativa coloca? La, Y ellos saben eso. Ellos saben que usted va a decir terminé. X me dio 5,76, ¿cierto? Listo, alternativa A. Usted se va súper contento porque dice la alternativa me dio, estaba ahí, yo la puse, ¿cierto? Ujú. Y la verdad Y es que no estaban preguntando eso, así que mucho ojo con la pregunta final, ¿sí? El desarrollo es para llegar a la pregunta final. Siempre vaya y pregúntese, ¿estoy respondiendo la pregunta final? Devuélvase. ¿Hice todo esto para qué? mm, aquí sería lado por lado, por lado, por lado. ¿Por ¿Puede lado? ser ¿Por lado? ¿Ese es el perímetro? ¿Por? el del cuadrado? ¿Sí? ¿Por? Ah, no, ese era era la suma de los cuatro lados. Sí. ¿Y la suma de un cuadrado? ¿Cómo son sus lados? Todos son iguales. Todos son iguales. Entonces x Con más x una más x más suma x. reiterada Reiterada. Muy bien. ¿De cuántas de veces?
puede multiplicar por 4. Listo, así es. Muy bien. ¿Ve que tiene que aplicar todo el contenido? Es una suma reiterada de 4 veces esta cantidad, por tanto, es 4 por esa cantidad. Recuerda que el perímetro de un cuadrado es 4 por lado. Solamente el perímetro del cuadrado es así, ¿cierto? Porque esa figura tiene los dos, o sea, los 4 lados iguales. ¿Sí? Me dio 23,04. Excelente alternativa. Sí. Muy bien. Esa es la alternativa correcta. Alternativa C. ¿Por Muy qué bien, es ¿ah? tan simple cuando me ayuda? Ah, podría ser así de simple cuando lo hago por mí misma. Con la práctica lo vas a lograr. Tienes que seguir practicando, seguir ensayando, ¿ya? Ujú. De hecho, yo voy a subir más ensayos ahora a cada uno de los Classroom para que ejerciten más, Gracias. ¿sí? Pero nosotras ya hemos estado ejercitando harto. ¿No ves que se te suelta un poco la mano? Sí, da un poquito así, pero Es de a poquito porque es un trabajo, ¿sí? Este está difícil, pero creo que lo conversemos, ¿ya? eso no es homotesia. Es homotesia, muy bien. Dice, Carlos no sabe determinar la razón de homotesia de los triángulos de la figura adjunta. Solo sabe que los triángulos ABC y PQR son homotéticos con centro de homotesia no. Fernanda ayuda a Carlos indicándole que la razón de homotesia es -1/2 y le explica correctamente el por qué. ¿Cuál de los siguientes argumentos le pudo dar Fernanda a Carlos? Mm, A. ¿Puede ser un argumento? ¿Qué pasa con las áreas de las figuras homotéticas? que, ¿Cómo las áreas? ¿Sí? Porque ahí está hablando de las áreas. Dice que el área de la figura PQR es la mitad del área ABC. O sea, se puede decir que sí, porque cuando es la homotesia es como que se agranda o se achica la figura, pero por una razón. O sea, como... Claro, por una razón determinada, ¿cierto? Ujú, Entonces, tendríamos que ver, podríamos calcular el área es base por altura dividido en 2, ¿cierto? sí. Entonces, el área es base por altura dividido en 2. Ese es el área. Entonces, tenemos dos áreas, el área 1 y el área 2, ¿cierto? Ujú. Ya. Acá tenemos un 4, un 5. Según la terna pitagórica, ¿este valor cuánto debiese ser? ¿Usted se lo sabe? Por 5, 20. 20 dividido en 2 son 10. No, la ¿No? base no la tenemos. Tenemos la hipotenusa. Entonces tenemos que 25 es Cateto igual a por... 16 más x al cuadrado, ¿cierto? Cateto al Ya, cuadrado más cateto al cuadrado es igual a cateto hipotenusa al cuadrado. potencia cuadrada. Entonces me queda eso, y eso me da 9 es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale x? 9. O sea, perdón, 3. 3. 3. Ya. ¿Y qué podríamos decir que estos están en razón? ¿En qué razón están? ¿Cuál es la relación entre los lados? Que de 2 y medio queda un cuarto. Ya, el doble no es. O De está al revés. 4 pasa Ah, a, no, sí, el doble, es el doble. de 4 pasa, ¿Ah? a ver, esa figura está ahí, eso está ahí, y esto de 3, pero de Es que la 3, figura principal es la ABC o la PQR. esa es una muy buena pregunta, que yo también me la hice porque el ejercicio no especifica, entonces, ¿desde dónde estamos comparando, cierto? Pero a simple vista, Según eh, yo tendría que ser la podemos PQR. ver que es, eh, esto es
S con S, S con S. Este pasa de 4 a 2, ¿cierto? El 5 pasa a 2,5 y el 3 pasaría a 1,5. Muy bien, a 1,5, ¿cierto? Entonces, si tomamos esta como la inicial, ¿cierto? Porque aquí me hablan de que es menos un medio. Entonces, vamos a tomar que esta es la inicial, ¿cierto? Esta es la final. Entonces, estaría correcto que es decir menos un medio, ¿cierto? Entonces, Sí. ahora podemos calcular las áreas, ¿sí? Porque este 1,5, ¿cierto? Entonces, las áreas es base, que es 3, por altura, que es 4, partido en 2. Y el otro es base, que es 2, por altura, que es 1,5, partido en 2. ¿Sí? Y eso se simplifican los dos, y esa área del 2 me da 1,5. Y la otra área, se simplifica el 2 con el 2, me da 2 y me da 6. ¿Las áreas son la mitad? No. No. De hecho, eso es un cuarto. ¿Sí? Como son las áreas, ¿cierto? Va a ser al cuadrado la diferencia, ¿sí? Va a ser la Ujú. cuarta parte, ¿sí? No la mitad, va a ser al cuadrado. Entonces el cuadrado de 2 es 4. Entonces esa es la diferencia de las áreas. En el perímetro se va a mantener la diferencia de la mitad, ¿sí? El perímetro sí va a ser la mitad del otro y todos los lados van a ser la mitad. Por eso el perímetro es la mitad. Pero el área, al ser al cuadrado, la diferencia también va a ser cuadrada, ¿ok? Ya. Entonces el área, y ahí lo comprobamos, no es la mitad. Entonces, uno fuera. B, porque las medidas de PQR son menores a las medidas de ABC. No. No, No al ese revés. ¿qué tipo, no, y qué tipo de argumento es ese? ¿Eso es un argumento para decir que la No. homotesia es menos un medio? ¿Decir por qué son menores PQR? Chamullo. Chamullo, ¿cierto? Está puro chamullando ahí. Luego C, porque la razón de los perímetros es menor que un medio. La Aquí razón de los dice que la razón perímetros. de los perímetros es un medio, dice que es menor a un medio. No. No, la razón de los perímetros sí es un medio. Porque si de cada lado tengo la mitad, el perímetro, que es la suma de los lados, también va a dar la Es mitad. el, porque es como o sea, el un medio no representaba aquí en este caso el doble, como era en otros casos con lo de En la este raíz. caso, si colocamos desde la figura inicial, que es ABC, y el otro es la mitad, la relación es de la mitad. La figura final es la mitad. La K es de un Ujú. medio. Se divide por dos cada uno. ¿Sí? Pero aquí me Ah, dice ya. que la razón de los perímetros es menor que un medio. Ah, no, pues es de un medio porque es Es de de la un mitad. medio porque es de la mitad. Y un medio Ujú. representa la mitad. ¿Sí? Sí. Y la última, dice, porque la razón entre RP y CA es de un medio. Y O pertenece a la recta CR. ¿Ese sería un argumento válido? La O pertenece a C. Sí. Sí, ¿cierto? Porque para que sea Ujú. homotesia tienen que pasar todos los vértices de la figura por el centro de homotesia. Entonces, estar todos en el punto, ¿cierto? En la misma recta. Entonces, el centro de O une, ¿cierto? Estos dos vértices. Y además, me dicen que la razón entre dos lados es de un medio. Sí, y eso es así, sí. ¿Y con eso ya se argumenta correctamente? Sí. Sí, con esa información sí. Entonces, alternativa D. ¿Ok? Pero esta es una pregunta de la matemáticas 2, ¿sí? Pero la de Ah, matemáticas 1 va a tener algo, pero un poco más sencillo, ¿sí? ujú. Pero se entiende más o menos como lo que quieren preguntar, ¿cierto? Si es que Sí. usted maneja el contenido de homotesia. Y aquí usted Ujú. tiene que argumentar, esa es la habilidad que le están preguntando. Pasamos al siguiente. Ya. 37. Uy, ahí está. Le voy a dar 2 minutos y resolvemos, ¿ya?
Profe, Sí, diga. tengo un pequeño avance, pero no sé qué hacer con el 12. Ya. Cuéntame su avance. ¿Qué fue con la información que ha colocado? Supuestamente pide sacar la suma de las áreas de los dos semicírculos, Es- pero me dan, como por así decirlo, más datos del semicírculo más grande. El tema es que el área supuestamente es pi por r al cuadrado, pero aquí me da r, pero el tema es que en r no me lo da tal cual, porque me dice que AO es 2 por BP y no sé qué es BP y solo sé que 12 es entre A y C, pero el tema es que no lo puedo ni dividir ni nada porque no puedo decir que es la mitad porque no está la mitad. ¿Pero puedo decir que uno es X y el otro es 2X? O, Sí. como tú lo dijiste, uno es X y el otro es X partido en 2, ¿cierto? Decimos lo Ujú, mismo, pero queda más bonito trabajar con número entero, entonces colocamos X y 2X, ¿cierto? sí. ¿Y sabes cuánto miden los otros lados incógnitos? O sea, OB será lo mismo que 2X y Muy X será lo bien. mismo que lo que está en PC. ¿Y todo eso junto cuánto da? 4X y 2X. 4X y 2X. ¿Y te darán la información de cuánto vale todo eso? 12. ¿X cuánto vale? Se dividía entre tú. Sí, pues si tenías el valor total. Es esto. Ibas Vale. bien, ibas bien. Ay, Te van a dar mm, todo lo que necesites. Tú dices, vale, pero ¿y vale. cómo sé cuánto vale? Tú mismo te estabas respondiendo. Mm, Ay, qué estrés. Eh, sí, sí. Entonces ahí solo tengo que reemplazar y sería. Sí, la parte difícil fue la primera. Ujú. ¿Ves que te piden un Vale. valor para sacar otro? Ujú. ¿Y dejas el valor de pi expresado en pi o tienes que calcularlo? No se deja expresado, ¿Por qué? porque las alternativas aparecen expresadas. Muy bien. Sería entonces, ahora necesito el área completa. Sería, ¿Necesitas el área completa de los círculos? bueno, de los dos semicírculos. De los dos semicírculos. Entonces a esa Mm, área, ¿qué hay que hacerle? No se eleva a dos. No se eleva a 2, ¿cierto? O si se eleva a 2, ¿qué es el elevado a 2? Es para calcular el área. Pero si yo quiero la mitad de esa área, ¿qué tengo que hacerle a esa expresión? Solo resolver pi por r, No, ¿no? no, divides en 2. Pi por r al cuadrado sería el diámetro. Porque esa área es del círculo completo. Sí. Pero tú vas a ocupar, Ah, no el está círculo dividido completo, vas a en ocupar la dos. mitad. Entonces necesitas Vale. el área grande, que va a ser pi por r al cuadrado partido en 2, más el área chica, que va a ser pi por r al cuadrado partido en 2. Ujú. ¿Sí? Exprésalo al tiro lo que necesitas y cómo lo necesitas, porque vas a estar calculando el área del círculo completo. Ya. O sea, expreso pi por 4 al cuadrado partido en 2. Muy bien, Y eso me da pi 16 partido en 2 y eso me queda como 8 pi. muy bien. Y después lo mismo con pi por 2 al cuadrado partido en 2. Eso me Ujú, da pi 4 partido en 2. Y eso me da 2 pi. excelente. Y después para saber las dos áreas sería sumar. Así es.
sería 10 pi centímetros cuadrados. La B. Que es el área total. Ujú. Correcto, muy bien, te felicito. Vamos. Siguiente ejercicio. Venga. Vamos a tener que poner más. Uy. Ah, por ahí. ¿Por qué se para arriba? Ahí ya. Vamos, tú puedes. Ahora. Mm, ¿Botaste el celular? ¿Mm? No, no te preocupes, que estaba hablando. Ahora me va a mutear. Profe, Sí, diga. ahí como son dos parabrisas, o sea, sí, sí, ¿no? Sí. Como son dos, y eso como que forma, entre comillas, un círculo, ¿Un ¿puedo círculo? después sacar ¿Ah? ¿Forma un círculo completo? No, por eso, o sea, puedo sacar el área y después como dividirlo en tres. ¿Por qué lo dividirías en tres? Puedes sacar el área y dividirlo. ¿Cuánto suman esas cantidades de un círculo? Ah, son dos, o sea, tendría que dividirlo en dos solamente. Así es, dividirlo en dos solamente. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué lo iba a dividir en tres? Es que, en- no. Mira, si tú quieres solamente un cuarto, ¿Mm? al final, cuando uno saca el área de un círculo, ¿cierto?
tú dices pi por r al cuadrado, pero cuando quieres una parte del área, por ejemplo, esa parte que es un cuarto, tú dices, hey, quiero de los 360, quiero solamente 90 grados, que al final es lo mismo, si tú lo simplificas, que multiplicar por un cuarto, Mm, ¿sí? Pero acá tenemos dos cuartos, ¿sí? Es decir, hago la mitad de un círculo. Entonces a esto lo divido en dos, que es lo mismo que multiplicar, que divido en 360 y de los 360 buscar 180, ¿cierto? 80. Sí, 180. Entonces ahí tú sí. tienes la relación de un medio. Ujú. Entonces ahí tú ves cómo lo quieres plantear. Porque en las fórmulas yo lo presenté así con los grados, ¿sí? Pero de las dos formas está correcto. O sea, al ver que son 90 grados, tú ya sabes que eso es un cuarto de el círculo. Ajá. Profe, y aquí en este caso el largo es es lo que está acostado, ¿no? El largo O es lo que está recto hacia arriba. la plumilla tiene la misma distancia. ¿Cuánto tiene de longitud la plumilla? 6. 6. Y es lo mismo abajo que arriba. Si ahí uno tiene que Es que, calcular la mitad de un círculo para calcular esa área. como dice forma rectangular, su largo es 13 y su ancho. Ah, pero eso es del parabrisas. Ya. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál es el planteamiento para poder responder esta pregunta? Eh, ¿Puedo sacar el área del rectángulo y después de los semicírculos y lo que me dé restarlo y ahí me puede dar lo que Así no mismo alcanza a es. cubrir? Así mismo es. Ya. Ese es el planteamiento. Entonces, el área total le vas a quitar, ¿sí? Todo eso tiene una expresión algebraica. Bueno, ¿Ve que ya va desarrollando la habilidad? sí. Si al final los chicos muchas veces se preguntan, pero profe, ¿para qué me sirve esto? No es que vaya a aplicar este ejercicio como en la vida, sino la forma, la lógica que necesita para aplicar el ejercicio es lo que va a ir aplicando en su vida. Esa lógica, ¿sí? El ejercicio puede que no. En algunos casos puede que sí, pero principalmente no. Lo importante es qué fue lo que hizo, con qué herramientas cuenta usted para desarrollar eso. Eso es lo importante y lo que va a diferenciarla de las personas en el futuro y ahora. Ujú. Tengo el área del rectángulo y la círcula del círculo, que sería pi por 6 al cuadrado dividido en 2. Menos pi por 6 son 36. Mm, Creo que ya terminé. Ya, ¿cuánto te dio? El área del rectángulo me dio 104 y el área del semicírculo fue 18 pi. Entonces, como para saber la superficie que no alcanza a limpiar las plumillas, sería que a 104 se le resta 18 pi y eso me daría lo que no alcanza a limpiar. Correcto, te felicito, muy bien. Mm. Entonces, aplicaste, calculé el área completo, eso es base por altura, 13 por 8, 104. Luego tengo que quitarle la mitad, o sea, tengo que quitarle la mitad del área de un círculo, ¿cierto?
El área de un Y, círculo es pi por r al cuadrado, pero necesito la mitad porque quiero la mitad del círculo. Y la valía 6, ¿cierto? Y eso es y pi por 36 partido en 2. Y eso es 18 pi. Correcto, felicitaciones. mm, mm, Bien, súper. ¿Te este gustó el mejor. ejercicio? ¿Mejor? Sí, Es este porque ya mejor. vas con la práctica. Sí, muy bien. Ujú, Y a ver, que estamos más o menos en el tiempo. Vamos a hacer esos dos. Vamos a hacer, este lo encuentro muy largo y no es difícil, así que lo voy a dejar como extra, ¿ya? ujú. Y ese también es de vectores. Este, vamos a hacer este. eh, eh, eh. Ya, 2 minutos. Ya. Profe, Y em, como que la hice, pero mental. Pero no sé si estará bien, porque me, eh, intenté usar la lógica, pero no sé si ya. estará. Toda lógica lleva detrás una matemática. Cuéntame, ¿qué hiciste? Es que como dicen que em, como cuál tiene que ser la medida de AQ para que los rectángulos sean semejantes, ¿Sí? y en el rectángulo más grande, bueno, en este caso el alto sería, Ujú, es 3 mientras ujú, que su largo, su ancho es 6. sí. Entonces, como en el otro se presenta que es 5 porque en ese caso es como la mitad. Pero Entonces, aquí el 5 con, ¿qué sería con respecto del otro? ¿El ancho o el largo? el 5 en ese caso sería no es lo mismo. No es lo mismo. Está mal ¿Cuál mi es el lógica. alto? ¿El 5 sería El ancho. el ancho? ¿Y la X?
¿cierto? Es el alto. Es el alto. Muy bien, porque tenemos que poner la figura así. Muy bien. Está mal mi lógica, Entonces, entonces no lo hice acá. con qué se resuelve esto? Mm, ¿cómo yo se da cuenta? Dice que Semejantes, aquí, dice. ¿Qué es necesario cumplir para que sean semejantes? que, o sea, que no tengan la misma medida, pero que sea como la... Proporcionales. Eso, Que no sean iguales, sino que sean proporcionales. proporcionales. Pueden ser igual si la constante de proporcionalidad es 1, ¿cierto? Al igual Ujú. que en la homotecia, si es 1, queda en la misma figura. ¿Cómo se armarían las razones para la proporcionalidad? ¿Qué razón tienes de base? 6 es a 3, 6 es a 3. como Hiciste 5, ancho es alto. Como 5, como 5 es a X. excelente. Multiplicación cruzada. Sería 3 por 5 son 15. No lo multiplicas al tiro. Te No. recomiendo nunca multiplicarlo al tiro, porque aquí vas a tener que dividir por 6. ¿Y qué te queda ahí? Ah, el 3 se simplifica con el 6 y queda 1 y 2. Entonces, Saku, ¿cuánto mide? 5 medio. Igual llega a lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿por qué mi lógica estuvo mal si llega al mismo resultado? Quizás no lo planteaste bien. Quizás Porque, mezclaste. Quizás mezclaste el ancho con el alto y luego volviste a darlo vuelta, entonces al final lo hiciste bien. porque, a ver, no sé, a ver si usted me puede entender. Pero dije que es como 6 y 3 tienen la diferencia como de la mitad. Dije, ya, el 5 también tiene que tener la diferencia de la mitad, entonces dije 2 medios. O sea, Excelente, 5. excelente. ¿Pero qué hiciste ahí? Mira, hiciste la razón, pero lo hiciste así. 6 es a 3 es la mitad, ¿sí? O que puede ser 3 es a 6 es la mitad. Entonces, el otro es 5. ¿Cuánto tiene que ser acá para que sea la mitad? Dijiste 2,5, correcto. Pero lo que hiciste es una proporcionalidad mental, sí. ¿Está correcto? Te felicito. Entonces, lo comparaste bien, pues yo pensé que habías comparado el ancho con el alto, o sea, con el alto y luego el ancho con, o sea, el ancho con el alto y luego el alto con el ancho, ¿cachai? Pero no, hiciste Mm. alto con ancho y luego alto con ancho. Y eso está bien. Súper, excelente, te felicito. ¿Sigamos? Bueno, Vamos a hacer el último ejercicio. Acá, este. mm, profe, colineales se le llamaba al, como que coincide, no que coincidió, sino como que, Se encuentran en la misma recta, esos puntos. ya, Colineal, colínea, juntos en la línea. o sea, significa que eso lo puedo sumar y formar una. Exacto, todo eso junta AC, que es la pregunta. Te están preguntando cuánto mide AC. Pero son dos triángulos que están separados, ¿cierto? Ujú. Cada uno fuera del otro. ¿Qué podríamos armar aquí? Una, ser una razón. Muy bien, una razón, excelente, sí. ¿Cuáles serían las razones? 3 está 2x más 1, Sí, como 12 es a 9x más 2. excelente. Muy bien.
¿Viste? Listo el planteamiento. Ahora vamos a la resolución, al paso a paso. Vamos, no caiga ahí. Pues Re- no voy re- a resolver a ti. eso. Sería 2x más 1 por 12, que es igual a 3 por... Ah, pero todo eso es en un paréntesis, coma. Muy bien. Excelente. Y eso lo Vale. reconoció porque ya se equivocó antes. No, 12, ahí sí. 12 por 2x más 1, y eso es igual a 3 por 9x más 2. 12 por 2 son 24x más 12, y es igual a 3 por 9, 27x más 3 por 2, que son 6. Paso las x a un lado, serían 24x menos 27x, 6 menos 12. Les va a quedar todo negativo. Haga el cambio al revés. Si haces ese cambio, te va a quedar todo negativo. Al revés. Pero puedes hacerlo, luego multiplicas todo por -1 y mantienes la ecuación. Pero intenta de facilitarte la vida y dejártelo todo positivo. Ya. Entonces sería al revés. Sería 12 menos 6 y 27x menos 24. Queda más lindo, ¿no? Sí. Esto queda 3x y 10. X, esto se divide en 3 por cuánto me da 10. Sería, me da 10, son por 3. Me sobra una. No sé, le agrego un 0. 3, ¿cómo diría? 3 periódicos. No. ¿Qué está haciendo? Me dio X, me dio 10 partido en 3. ¿Por qué 10? 12 menos 6, ¿cuánto es? Puse 16, perdón. Ay, ya, ahí sí. No he dicho nada. Sí, dijo, yo la escuché. No dije nada. ¿Y cómo sería entonces? Ahí sí. Son 6 partido en 3. Qué bonito, Y ¿no? eso es 2. 2. Ahora pregunta, ¿cuánto mide AC? ¿Cuánto mide AC en total? 2. X mide 2. Perdón. Ya. AC mide... Sería, hay que reemplazar todo. O sumar esto y luego reemplazar. 2x más 1 más 9x más 2, ¿cuánto es? 2x más 1 más 9. Son 9, 10, 11x más 3. Ahora sí reemplace. 11 por 2 más 3. Son 22 más 3. Y esto es 25. Muy bien. AC mide 25 entonces. Listo, excelente. Te felicito. Listo. Ya, con ese ejercicio terminamos. Los otros ejercicios los voy a dejar igual, los puedes resolver. Cualquier consulta que tengas me preguntas y te respondo por WhatsApp, igual que el resto de los estudiantes que vayan a ver esta clase grabada. Listo. Déjame dejar de grabar.